llegó el sábado y habrá que ver cuál es el resultado, porque no solo se reúne con integrantes del gobierno, sino también con representantes de la oposición. Sí, por supuesto, me parece que el fondo tendrá una decisión difícil para tomar a los próximos 15 días respecto a este desembolso que la Argentina está esperando realmente con una necesidad fundamental. La Argentina, si no recibe el desembolso del fondo, camina con una altísima probabilidad de incumplir los pagos de deuda externa que tiene con el resto de los acreedores. Recordemos que el paquete de ayuda del fondo es plata que entra por una ventanilla y se usa, entre otras cosas, para cancelar obligaciones que la Argentina tenía previamente comprometidas. Por supuesto, si este desembolso no sucede... Son 5.400 millones. Exactamente. Argentina estaría muy complicada para poder afrontar los vencimientos de deuda y obviamente esto generaría otra vez una devaluación muy fuerte y seguramente un impulso inflacionario. ¿Pero está en duda el desembolso? Porque todos los, no sé, los representantes de la economía dicen que no, que ya está asegurado. Yo quiero ver cuando voten en el directorio del fondo. Vale decir que el fondo entrega un desembolso como cumplimiento por parte del fondo de un acuerdo. El acuerdo tiene siempre dos partes. El fondo te entrega plata y vos tenés que cumplir con un conjunto de condiciones. Bueno, la Argentina no ha cumplido justamente con estas condiciones, ha incumplido con las condiciones, de modo que es el fondo quien tiene que decidir si quiere, ante un país que no cumple lo que se comprometió a hacer, dar curso a un nuevo desembolso que podría terminar también financiando no solamente el cumplimiento de la Argentina con el resto de los países, de los bonistas que tienen deuda de la Argentina tomada, sino financiando fuga de capitales. Que esto fue lo que pasó en este tiempo, es decir, el paquete de ayuda al fondo, no habiendo un programa macroeconómico consistente, termina financiando la fuga de capitales. Bueno, decía ayer Alberto Fernández, quiero saber cuánto va a quedar de las reservas, ¿no? Y cómo se utilizan. Y el propio Lacunza dijo, bueno, las reservas están para usarlas. Claro, lo que pasa es que las reservas están para usar, lo que no explicó es cómo. El rol central que tiene el Banco Central, y la verdad que tiene que responder Sandleris acá, que es el presidente del Banco Central de la República Argentina y no el ministro de Finanzas. El rol central del Banco Central es el rol del Banco Central es cuidar el valor de la moneda, de los pesos, de los tuyos, de quien nos está mirando en casa. Cuidar el valor de la moneda supone que queramos quedarnos con los pesos, demandar pesos. Si no lo demandamos, lo que tenemos es la expresión más dura de todas, que es la inflación. Entonces, de lo que se tienen que ocupar es fundamentalmente de que un botellón de aceite cueste lo mismo en marzo que en diciembre, sin inflación. Eso no lo lograron. Y si van a quemar las reservas para mantener planchado el valor del dólar, solo están manteniendo con morfina a un paciente que requiere un tratamiento distinto del que le han dado hasta aquí, porque lo que se ve es que Argentina está entrando en otro año que va camino a 50 puntos de inflación y es el promedio inflacionario más alto que va a dejar un presidente luego de Alfonsín, ¿verdad? Muchos dicen que en realidad el golpe inflacionario todavía no se sintió. Es que no se sintió. El aumento de 25% del valor del dólar que se dio en 3 días, sucedió incluido un fin de semana. Exactamente, sucedió hace 2 semanas. Hoy la Argentina es un país que tiene una moneda más débil, cuya deuda externa es más cara porque subió el riesgo país y que tiene todas las condiciones para que el impulso inflacionario lo veamos en la última semana de agosto, lo veamos en septiembre, lo veamos en octubre. Y claramente lo que tiene que tratar de hacer el gobierno es entender que es un problema que tiene una dimensión de carácter urgente y una importante. La urgente es, esto tiene un impacto concreto en el ruido que le hace en la panza a millones de argentinos que les cuesta comer, porque el problema que tenemos aquí es que la comida sigue aumentando mucho más rápido que tus ingresos, que los míos, y por supuesto eso requiere que la política se ponga al frente de una situación que es caótica. ¿En cuánto sirve el paquete de medidas económicas que anunció el gobierno? Digo, dentro de este marco del cual vos estabas hablando. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé si se puede llamar un paquete de medidas, porque lo anunció el Poder Ejecutivo. Primero no consultó con los gobernadores. De hecho, hoy fueron a la Corte Suprema. Bueno, ¿por qué? Porque si se entiende que estamos transitando una crisis que ya dejó de ser económica y que empezó a ser social, lo que esto requiere es la participación de todo el sistema político, gobernadores, sindicatos, empresas, y entonces probablemente
lo que fue un conjunto de anuncios aislados y no un paquete de medidas, porque un día salieron a decir que se congelaban los combustibles, después que no, después que sí, después que se bajaba el IVA, después que productos sí, que productos no. Un programa económico, aunque sea de transición y para la crisis, requiere del acuerdo de los otros. Para eso tenés que creer que el otro existe, que está ahí, que es algo que no entiende en el despliegue de la política económica del gobierno, no lo entendió nunca de este modo. ¿Y esto qué significa? Decirle a quien paga la cuenta, que son las provincias fundamentalmente, qué opinan, preguntarles qué opinan y ver si la implementación técnica de la medida es la mejor para el bolsillo de los argentinos, que son los que no llegamos a fin de mes. Y allí aparece devolución de IVA con tarjeta de débito para transitar un camino que permita también mayor blanqueo de la economía. Bueno, ni se discutió, se volvió a tomar un conjunto de medidas a partir de un PowerPoint y lo que tenemos es ahora un conflicto recargado, es decir, gobernadores que dicen, me quitaron casi un mes de nómina salarial de mis ingresos, claro, ni me consultaron y quiero ver cuál va a ser el efecto en la mejora o en evitar la caída del consumo de los asalariados. Y las consecuencias que va a traer eso dentro de cada una de las provincias. Hay provincias que les tachaste la doble, digamos, ¿no? Le quitaste un mes de sueldo, digo, sin consultarlo y operando sobre algo que es una facultad exclusiva y excluyente del Parlamento Nacional, que tiene que ver con los impuestos. La necesidad de dialogar tiene que exceder la voluntad de mandar una carta o de convocar a través de los medios. Estamos transitando una crisis que requiere de escuchar qué opinan el ministro de Economía de Santa Fe, de Córdoba, de Chubut, de Santa Cruz, de Salta. Pero si no escuchan, si no se sientan con el movimiento obrero, si no se sientan con las empresas, ¿cómo se va a poder encontrar un conjunto de herramientas que atiendan los problemas que no son la lista de la política, ni el video motivacional? La única lista que importa hoy es la del supermercado, y el gobierno no lo está atendiendo eso. En esa lista del supermercado, y te lo digo por experiencia personal, hay un descontrol de precios, ¿no?, en las góndolas que es increíble. Bueno. No, nada tiene un valor real, o sea, cosas que han aumentado más del 25%, te diría, la semana pasada. Esta semana de repente bajan. Vos creés que está más barato, pero en realidad está más barato, no tan barato, digamos, con respecto a lo que comentaron la semana pasada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro. O sea, vos crees que en realidad te bajaron los precios y en realidad no te los bajaron. Hubo un aumento encubierto. ¿Sabes lo que pasa? Y no tan encubierto porque lo pagaste la semana anterior. La economía argentina, esto que vos acabas de describir, es una locura. hay una palabra, en la facultad enseñamos que hay una palabra que resume todo eso: incertidumbre. La economía argentina transita una incertidumbre de la mala, porque hay incertidumbre buena, que es la propia, esa incertidumbre que uno tiene cuando empieza un proyecto que no sabe si va a ir bien o mal. Pero la incertidumbre mala, esta, en la que estás vos, que estoy yo, que nos angustia a cada uno de los argentinos porque no sabemos cuánto valen las cosas, cuánto vale la leche, cuánto vale la carne. Mira, yo di una charla, yo en general doy charlas de economía casera, cómo hacer un presupuesto familiar. Y el en Villa Crespo, que fue este sábado pasado, yo preguntaba cuánto cuesta una docena de facturas. Había 50 personas. Todos tienen un valor distinto. Bueno, ¿sí? pero es imposible. Entonces, ahí la dirigencia política no es que tiene que decir cuánto valen las cosas, pero tiene que intentar construir las herramientas que ofrezcan certidumbre o que despejen la gran incertidumbre. Cuando vos le decís a los argentinos te bajo el IVA, vos lo anunciás como una medida que atiende el focus group o que intenta hacer un paliativo. Pero ¿qué es lo que pasa? El comerciante recibe la noticia, le avisa al contador, el contador vio el anuncio pero no vio el decreto, no sabe cómo se implementa. El que te programa la máquina, la etiqueteadora, tiene que bajar el IVA, no lo tiene que bajar. ¿A qué producto sí, a qué producto no? Entonces viene el cliente, dice, pero Mario, este producto no tiene más IVA, ¿por qué no me bajó el precio? Y Mario, que tiene el almacén, no sabe qué responderle. Todo ese descontrol, esa incertidumbre, precisamente lo que vos acabás de mencionar, lo que hace es cancela la decisión de consumo. Fui a la peluquería, recién fui a la peluquería. Mi primera pregunta para Seba, le digo, ¿cómo está el laburo? Me dice, se congeló. O sea, la economía sufrió un
paro cardíaco. Se congeló porque todas las decisiones que uno toma, en general las toma teniendo alguna información respecto de lo que viene. Ahora, no sabes lo que viene y te complican lo que hay, porque hay falta de control de la economía presente. Bueno, claramente eso lo que termina generando es una nueva caída en el consumo, cuyos datos terminaremos viendo seguramente en los próximos meses. Ahora, lo que pasa es que el control se transformó en un cuco. Bueno, pero no se quiere instalar el control. Pero es que yo, ¿sabes que porque yo no parece creo que una mala sea... palabra. No, a ver, tal vez yo no me expresé de manera clara. Yo no creo en el control de precios. Creo en los acuerdos, en todo caso, de precios y salarios por un momento. Algún tipo de regulación tiene que haber. Sí, pero lo que tiene que haber es condiciones que permitan despejar la incertidumbre. Es decir, es complicado que venga alguien y te diga cuánto tiene que valer el pan. Lo que vos podés hacer es generar condiciones para que, bueno, al momento de tomar la decisión de poner el precio del pan, un panadero sepa que si la pone en las nubes, no le vende pan a nadie. Ahora, la Argentina es un país que tiene tanta incertidumbre que lo que terminó generando es que la demanda de pesos es nada. Es decir, cuando vos tenés un mango en el bolsillo en pesos, te lo querés sacar de encima. Entre otras cosas, no tenés demanda de dinero porque no le querés a quien imprime los billetes, que es el Banco Central. Un Banco Central que no es creíble porque la credibilidad es la hija de la reputación. ¿Y la reputación qué es? Es haber cumplido con lo que dijiste que iba a pasar. Y ni el ministro de Finanzas ni el presidente del Banco Central acertaron un solo pronóstico de los propios respecto de lo que va a pasar en la economía argentina. Gracias.